Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo, y mientras dormían los hombres vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo alto y apuntando la espiga, apareció entonces también la cizaña. Y llegando los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tiene cizaña? Contestóles: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicáronle los criados: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: cortad primeramente la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, mas el trigo recogedlo en mi granero. Cuento la oración. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos, amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia o edificación, las alabanzas a Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el domingo de hoy, como les decía al principio de misa, se toman aquellos domingos que no se pudieron decir en el tiempo de Epifanía, que es el tiempo después del 6 de enero de Reyes, digamos, hasta antes de la Septuagésima. La Septuagésima se mueve de acuerdo a la Cuaresma, y la Cuaresma se mueve de acuerdo a la Pascua, que es un ciclo lunar. Entonces, a veces se pueden decir hasta 6 domingos después de Epifanía, y cuando no se pueden decir, en este caso, este año por ejemplo, que quedaron 2, el quinto que estamos rezando ahora y el sexto que va a ser el próximo domingo, se dicen después de Pentecostés, antes del Adviento, que son los 4 domingos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. En el Evangelio de hoy tenemos la parábola de la cizaña. Fijémonos cómo primeramente nuestro Señor siempre predica al pueblo llano, al pueblo sencillo, que somos todos nosotros, de acuerdo a parábolas, es decir, similitúdenos de la vida campestre. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Ahora ya la gente vive en grandes ciudades, no está muy acostumbrada a escuchar cosas del campo, pero las cosas del campo son a través de las cuales la humanidad come. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo sabía cómo era ir y sembrar el campo. Y siembra trigo. Del trigo viene el pan. Cuando todos se fueron a dormir, vino el enemigo del hombre y plantó la cizaña, que es un yuyo que dicen que es parecido al trigo, pero que es un yuyo, no sirve.
Entonces, cuando se despierta el dueño del campo, vienen los criados y le dicen: ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿Por qué hay tanta cizaña entonces? Y se ofrecen estos criados a ir y arrancarla. Y es muy difícil arrancar el yuyo sin destruir también la planta a la que uno está desahogando. Porque, y más en el caso de la cizaña, que es muy parecida al trigo. Entonces el dueño del campo les dice: no, vamos a esperar a que venga la cosecha, y cuando el tiempo de la cosecha vamos a separarlo. Las parábolas siempre tienen algo que encajan y algo que como que sobrepasa el sentido. ¿Qué quiere decir el dueño del campo con esto de esperar hasta la cosecha? Que el trigo muchas veces se puede convertir en cizaña, desgraciadamente, y la cizaña, por la gracia de Dios, se puede convertir en buen trigo. ¿Cuántos ejemplos en la historia de la Iglesia tenemos de personajes que antes eran cizaña y sin embargo terminaron siendo grandes santos? El mismo San Pablo, del cual tomamos la epístola hoy, era un gran perseguidor de la Iglesia, y sin embargo nuestro Señor lo tocó con su gracia, y haciéndole caer en su camino a Damasco para perseguir a los cristianos, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y pasó de ser gran perseguidor de la Iglesia a un gran santo, apóstol. Y como él mismo dice: no merezco ser llamado apóstol porque en otro tiempo perseguí la Iglesia de Dios, pero sin embargo es considerado el apóstol de las gentes, San Pablo. Otro ejemplo de cizaña convertido en trigo es de San Agustín, tantos años en la herejía y finalmente convirtiéndose y siendo el gran obispo de Hipona, del cual tenemos ahora las obras de gran defensa de la fe. Tantos años de su madre Santa Mónica llorando, derramando lágrimas por ese hijo que era cizaña. Sin embargo, se convirtió en buen trigo después y fue un gran defensor de la Iglesia. Y así también tenemos ejemplos contrarios, desgraciadamente. Personas que parecían buenos cristianos y que se engrieron, se enorgullecieron, se ensoberbecieron y terminaron mal. Tantos ejemplos. Todo eso nos debe dar a nosotros la enseñanza de que, como dice el mismo San Pablo que hablábamos recién, el que esté de pie, cuide, no caiga, porque llevamos un gran tesoro que es nuestro cristianismo, nuestra religión, nuestra espiritualidad. Es un gran tesoro, pero lo llevamos en vasijas de barro. Y en cualquier día, desgraciadamente, podemos tropezar, caernos, y esa vasija de barro se rompe y se derrama todo el líquido precioso de nuestra religión, de nuestra fe. Entonces, si somos buen trigo, pedir para hacer buen trigo hasta el momento de la cosecha. Y si somos cizaña, no esperar al momento de la cosecha, porque el momento de la cosecha va a ser tarde. Si somos cizaña, tomemos ejemplo de un San Agustín, de un San Pablo, de tantos santos, que de grandes pecadores se hicieron grandes santos. Y el tiempo es corto, el tiempo es muy corto. Nadie tiene comprado ni el día siguiente, ni el minuto siguiente. Entonces, ahora es el tiempo oportuno, nos dice San Pablo. Ahora es el tiempo de la salud. ¿Qué esperamos entonces para hacer buen trigo? La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, dice San Pablo en la epístola de hoy, con toda sabiduría. San Agustín dice que la cizaña puede ser tomada como los herejes, que tienen un error en su fe, o en los malos cristianos, que si bien tienen la buena fe, tienen la buena doctrina, no viven como tales. Entonces, que esa palabra de Cristo more en nosotros abundantemente con toda sabiduría, y la palabra de Cristo completa, no por partes,
porque por partes la tienen los herejes también. Los cristianos, los católicos, son los únicos que tienen la verdadera fe. Las otras falsas religiones, las sectas que se llaman cristianas, en realidad tienen el nombre de cristiano, no son cristianas. Porque para seguir a Cristo, que es lo que significa ser cristiano, hay que seguirlo en todo. Es lo que dice San Pablo de acá: la palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente, es decir, toda. Si tenemos una parte del discurso de nuestro Señor Jesucristo, pero otra parte no, somos herejes, no somos católicos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con los que se llaman católicos también en el modernismo? No tienen la palabra de Cristo abundantemente en sus corazones. Jesucristo fundó una iglesia, y esa iglesia es la esposa inmaculada del Cordero, sin mancha. No puede enseñar el error. Y está enseñando el error, entonces no es la iglesia católica. No puede serlo, porque Jesucristo no se contradice. No puede contradecirse. Si la iglesia católica se contradice es porque no es la iglesia católica. Si nosotros, por la gracia de Dios, somos católicos y queremos ser fieles hasta el final, debemos entonces hacerlo patente en nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir debe ser entonces como la que dice San Pablo en la epístola de hoy: como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos unos a otros, perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todo, tened caridad. Uno se convierte en aquello que ama. Si ama a Dios, se convierte en Dios. Si ama el cielo, se convierte en cielo. Si ama la tierra, se convierte en tierra. Y si ama la carne, se convertirá en carne, con la podredumbre que eso supone. Debemos amar a Dios, tener el vínculo de la perfección, que es la caridad. Y el que ama verdaderamente a Dios, no de palabra, sino de obra, ese se va a convertir en Dios, porque somos hijos de Dios y debemos actuar esa filiación con Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que ser santos, porque Él nos pide que seamos santos, y si Él nos lo pide es que es necesario y que es posible. Y para ser santos debemos amar mucho más a Dios de lo que estamos haciendo hasta ahora. Seamos buen trigo, para que en el momento de la cosecha seamos puestos en el granero, que es el cielo, y no seamos atados en gavillas y echados al fuego, que es el infierno. Estamos a tiempo, aprovechémoslo entonces, viviendo cristianamente, haciendo honor de aquella fe que profesamos, y no liberalmente, no así como somos cristianos solamente en el momento que nos sentamos en la misa o que vamos a rezar y después nos olvidamos de Dios. Que no sea así nuestra vida. Dios esté presente en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras diversiones, en nuestras conversaciones, en aquello que escuchamos, en aquello que decimos, en aquello que practicamos. Dios esté siempre. Dios sea todo en todas las cosas. Todas las cosas que hagáis, dice San Pablo, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Indudablemente no podemos hacer el pecado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pequemos más. Pidamos a María Santísima, entonces, que nos dé la gracia de amar mucho a su Divino Hijo y de ser buen trigo para un día ir al granero del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.